Listo, hermanitos. Entonces vamos a empezar. Quedamos hace 8 días en estas conclusiones. El pecado se define según la ley, el amor se define según la ley, lo opuesto al amor es el pecado y la verdadera forma del amor es el cumplimiento de la ley. Listo. Hoy vamos a ver una característica especial de la ley y tiene que ver con cómo es que la ley está escrita. ¿Listo? ¿Cómo es que la ley ha sido escrita? Pero antes de eso, vamos a ver esto primero. Todo lo que sale de la boca de Dios es ley para el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios es ley para el hombre. Toda la palabra de Dios es autoritativa y demanda ser recibida, creída y obedecida. ¿Por qué es importante decir esto? Porque alguien podría pensar que solamente los 10 mandamientos son la ley de Dios, o que solamente la ley civil o la ley ceremonial, eso es la ley de Dios. No, todo lo que sale de la boca de Dios es ley de Dios para el hombre, porque la palabra de Dios es autoritativa. Hay un ejemplo de esto en Génesis 26 del 1 al 5. Y es respecto a Abraham. Aquí Dios está hablando con Isaac, el hijo de Abraham. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente miren el versículo 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles leyes? ¿La ley ya había sido promulgada en el Sinaí? No, de hecho, faltan más de 400 años para que la ley sea promulgada por Moisés. Entonces, ¿a qué mandamientos, a qué preceptos, a qué leyes se refiere Dios? Se refiere a todo lo que ha salido de la boca de Dios para Abraham. Cuando Dios le da una promesa a Abraham, esa promesa es autoritativa. O sea, Abraham no tiene opción entre creer o no creer la promesa. Abraham debe creer la promesa porque la promesa viene de parte de Dios. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en un altar, ¿eso es un mandamiento de Dios? Claro que sí. Y debe ser obedecido. Abraham obedece. ¿Ven? Entonces, no debemos restringir simplemente la ley a 10 mandamientos, sino que la ley, en un sentido, es toda la palabra de Dios. A tal punto que la Biblia se identifica a sí misma como la ley de Jehová. Cuando uno habla de la ley es algo según el contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, la ley puede ser los 10 mandamientos. La ley pueden ser 623 preceptos que recogen la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. La ley puede ser el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. O la ley puede ser el Antiguo Testamento. O la ley puede ser la Biblia completa, porque todo lo que sale de la boca de Dios es ley para el hombre. ¿Listo? La ley escrita en la conciencia de todo hombre. Vamos a ver hoy esto. La ley escrita en la conciencia de todo hombre. La ley escrita en las tablas de piedra y la ley escrita en el corazón del creyente. Vamos a empezar con la ley escrita en el corazón en la conciencia de todo hombre. La Biblia enseña eso.
En Romanos 2, del 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué estamos leyendo acá? Que no solamente los judíos tenían la ley, que fue publicada en el monte Sinaí por Moisés, sino que de alguna manera la obra de la ley está escrita en el corazón de aquellos que nunca han escuchado los 10 mandamientos. Si uno va por allá a una tribu muy lejana, en esa tribu van a saber que no se debe matar, que no se debe robar, que no se debe mentir, que hay que honrar a los padres, las autoridades. En todas partes del mundo, de manera innata, el ser humano tiene una clase de intuición para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese sentido en el cual la ley está en el corazón del hombre no es perfecto. De hecho, está bastante atrofiado. Funciona defectuosamente, pero ahí está presente. ¿Por qué funciona defectuosamente? Porque muchas veces los hombres a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno por la dureza de su corazón, porque cauterizan su conciencia. Cuanto más un hombre peque contra su conciencia se va a atrofiar más y va a funcionar cada vez peor a tal punto que la conciencia ya no la dice si lo que hace es bueno o es malo. La conciencia es como una especie de campana que alerta acerca del pecado. Cuando se peca de manera intencional en contra de la conciencia, la campana como que se va oxidando, se va deteriorando a tal punto que ya, aunque tú la agites con fuerza, la campana ya no suena. Y por eso vemos a hombres hundidos en pecados escandalosísimos, pero ellos lo toman con mucha naturalidad porque ya tienen cauterizada su conciencia. Esta ley escrita en la conciencia de todo hombre es además imparcial. No está a favor del ser humano, de hecho juzga al ser humano. Esta ley que está escrita en el corazón de los hombres está de parte de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. A tal punto que cuando a un hombre se le habla de la ley moral de Dios, la conciencia de ese hombre sabe y como que le da la razón a la ley moral de Dios. Están de acuerdo porque hablan en la misma sintonía. ¿Listo? Ojo a esto. Ojo a esto que estoy explicando. En este sentido, la ley está escrita en la conciencia de todo hombre. Sigamos. Ahora veamos la ley escrita en las tablas de la ley. La ley escrita en las tablas de la ley. Algunos llaman a esto la republicación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley de alguna manera ya estaba en el corazón de los hombres. Y lo que Dios hizo en el monte Sinaí fue republicarla, volverla a anunciar, decirla de manera explícita y ordenada. Pero. Vean, si ustedes leen el Génesis del capítulo 1 al bueno, desde Génesis 1 hasta el libro de Éxodo capítulo 20, durante todos esos capítulos, ustedes van a encontrar a hombres que tienen un cierto sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, ustedes ven que Caín mata a Abel y se dan cuenta que Caín siente culpa por su pecado después de que es confrontado por Dios. Ustedes ven, por ejemplo, que el pecado que se comete contra Dina, la hija de Jacob, es un pecado que termina siendo vengado por los hermanos porque entienden que algo muy malo se hizo contra ella. Ustedes ven, por ejemplo, que Esaú deshonra a sus papás
al de manera intencional meterse con mujeres cananeas y después con una hija de Ismael para provocar enojo por parte de su papá Isaac, ya que Isaac eh, bendice a Jacob y le reitera la bendición a Jacob. Vean, ustedes busquen en el Génesis y se van a encontrar con muchos momentos en los que esos personajes actúan conforme a su conciencia, hasta que en Éxodo 20 los mandamientos aparecen ya de manera explícita. Esta republicación de la ley tiene una característica muy importante y es que ha sido escrita. Ese es su, esa es su principal característica. Es una ley escrita. Hay varios textos que lo muestran. No pude copiarlos todos porque eran bastantes. Pero en Éxodo 24:12, por ejemplo, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. La ley civil no fue escrita, la ley ceremonial no fue escrita por Dios, pero los 10 mandamientos sí, fueron escritos por Dios. Eso es importante, no lo olviden. En Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La ley moral, esta republicación de la ley escrita en el corazón de los hombres, esta ley moral tiene esa característica especial, ha sido escrita directamente por Dios, en este caso sobre tablas de piedra. ¿Listo? Pero ahora, en el caso de los creyentes, la ley ha sido escrita de una forma distinta. Ya no es escrita en tablas de piedra, sino que es escrita en ellos, en el corazón de ellos. Este texto, hermanos, que vamos a leer es demasiado importante. De pronto podamos sacar una noche para hablar solamente de Jeremías 31, del 33 al 34. Porque en Jeremías 31, del 33 al 34, aparece una conexión muy clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entre la ley escrita en tablas de piedra y la ley escrita en los corazones. Miren lo que dice Jeremías 31, del 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Alto ahí. Vean que la promesa que Dios le había hecho a Abraham era que él y sus descendientes iban a ser su pueblo. La promesa que Dios le dio a Israel fue también esta, que Israel iba a ser su pueblo y que él iba a ser su Dios. Pero ahora resulta que hay una condición que se debe cumplir para que Dios sea el Dios de alguien, para que alguien sea pueblo de Dios. Y esa condición es esta: la ley de Dios tiene que estar escrita ¿en dónde? El corazón. En su corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Alto ahí. Cuando yo leía esto hace tiempo, yo no lo entendía. Yo decía, pero ya nadie le va a enseñar a otros a conocer a Dios. Me va a quedar sin trabajo, porque yo soy pastor y me dedico a eso. Y luego dice que desde el más pequeño hasta el más grande lo van a conocer. Y yo decía, pero si ya nadie va a enseñar en la iglesia, ¿quién le va a enseñar a los niños? O sea, ¿eso cómo se cumple? Resulta, hermanos, que eso se cumple en la iglesia. ¿De qué manera? Se cumple en la iglesia cuando una persona nace de nuevo, esa persona conoce a Jehová.
Resulta que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de una conversión, se hablaba de conocer a Jehová. Por ejemplo, los hijos de Elí. De los hijos de Elí se dice que eran hombres malos que no conocían a Jehová. Y de Samuel se dice que antes de que él conociera a Jehová, perdón que hay un ruido acá. De Samuel se dice que hubo un momento en el que él todavía no conocía a Jehová. Él viene a conocer a Jehová cuando el Señor le habla y lo llama, Samuel, Samuel. Y uno dice, espere un momento. Hubo un momento en el que los hijos de Elí estaban en una condición espiritual igual a la del profeta Samuel. ¿Cuál condición? Eran inconversos. El profeta Samuel, cuando conoce a Jehová, en ese momento vive su conversión. Los hijos de Elí nunca conocieron a Jehová. Cuando uno entiende eso, que conversión en el Antiguo Testamento significa conocer a Jehová, uno dice, claro, ahora todo tiene sentido. Cuando dice el profeta, todos me conocerán, todos serán convertidos. Todos serán convertidos. En el nuevo pacto hay una condición que se tiene que cumplir para pertenecer al nuevo pacto, conocer a Jehová, ser convertido. Y ser convertido tiene varias implicaciones y el pasaje lo explica. Vamos a verlo. ¿Qué significa ser convertido? ¿Qué significa eso de conocer a Jehová? Desde el más pequeño hasta el más grande. Miren lo que dice. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí hay tres cosas en el texto que estamos leyendo. En primer lugar, en el corazón de una persona que le pertenece a Dios, que es pueblo de Dios, está escrita la ley. ¿Listo? Número uno, la ley está escrita en el corazón de ese hombre que pertenece al pueblo de Dios. Número dos, ese hombre conoce a Dios. ¿En qué sentido? En que ha vivido una conversión. En el sentido en el que tiene una relación personal con Dios, porque eso es conocer a Dios. Y en tercer lugar, esa persona de la cual está hablando acá el profeta es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. ¿En quiénes se cumplen esas tres condiciones? Que tiene la ley escrita en su corazón, que tiene una relación personal con Dios y que sus pecados han sido perdonados. ¿En quiénes? Los creyentes. Los creyentes. En los creyentes. Muy bien. Muy bien. ¿Esto quedó claro? ¿Esto quedó claro? Miren, esto es muy importante Sí, señor. entenderlo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros entendemos que solamente las personas que están en el nuevo pacto van a ser personas que cumplen con estas características, entonces, no podemos bautizar niños. ¿Por qué no podemos bautizar infantes como los presbiterianos? Porque aún no tienen la capacidad pienso yo, de entender esto de llevar, o sea, cuando uno tiene una conversión real, como que es lo que yo entiendo que tú dices, de una vez la ley queda escrita en su corazón. ¿Por qué? Porque uno ya no quiere cometer, o sea, uno antes de cometer un pecado como que lo piensa dos veces, tres veces, porque dice voy a ofender a Dios, voy a ir contra la ley de Dios, entonces pues no lo hace, entonces ya uno lleva como grabado todo eso dentro de su corazón y pues ya no va a cometer pecado. Es lo que entiendo y pues esa capacidad los niños todavía no la tienen de absorber de esa forma. Muy bien. Fíjense que para pertenecer al nuevo pacto tengo que ser un hombre convertido, con la ley escrita en mi corazón, con una relación personal con Dios y con mis pecados perdonados. ¿Cómo un infante va a cumplir con eso? Los presbiterianos, ellos basan su doctrina. Ay, perdónenme un momento que me está pitando acá.
Los presbiterianos basan su doctrina en un entendimiento de los pactos así. En el antiguo pacto, los creyentes circuncidaban a sus hijos porque sus hijos pertenecían a ese pacto. En el nuevo pacto, los creyentes no circuncidan ya a sus hijos, sino que los bautizan, porque el bautismo es el equivalente a la circuncisión. Y los bautizan porque ahora ellos están bajo el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta del error tan garrafal? ¿Dónde está el error? En que para pertenecer al nuevo pacto, tengo que haber sido convertido, según las características del nuevo pacto. Eso es lo que estamos estudiando. Vuelvan a leerlo, miren. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, etc. Entonces, es imposible que un niño pueda cumplir con estas cosas. ¿Ven? Sigamos. Ay, aquí la música. ¿Cómo hago para ponerla? Espérenme un momento. Ahora sí. ¿Escuchan la música? Sí, sí, ahí se escucha. Bueno. Vamos a preguntarle a nuestros participantes. Por una corona de gloria. ¿Cuál ley ha sido escrita en el corazón del creyente? A. La ley civil. B. La ley ceremonial. C. La ley moral. D. Todas las anteriores. Vamos a preguntarle a... Antes de... No se aventure. Yo voy a decir a quién lo va a preguntar. ¿Puedo llamar a un amigo o no? Vamos a preguntarle a Juanes. Juanes. Señor. Dinos la respuesta, por favor. La ley moral. La C, la ley moral. ¿De una o le preguntamos al público? De eso Juan. sí. De una. 50-50, 50-50. No los mande a comerciales, pastor. Juan, la C, la ley moral, última palabra. Sí. Escrita en el corazón. Sí, ¿Seguro? sí. Sí, muy bien. Un aplauso para Juan. Ahora, Juan, ¿por qué la ley moral y no la ley civil o la ley ceremonial o no todas? ¿Por qué? Oiga, es que yo lo asimilo con el corazón. O sea, muy bien una tribu no va a seguir leyes civiles de una sociedad común. De, no sé, específicamente de lavarse las manos o cosas así. Mientras que la ley moral de matar, no adulterar, no robar, no hacer, eso sí están todos específicamente. Bien. Otra razón. Pastor. ¿Alguien? Pastor, ¿Sí, Wilson? una pregunta. Sé que no estuve en la clase pasada, pero ¿Pongo la solamente música? quisiera... ¿Pero la pregunta, pongo la No, música no, para la pregunta? ¿No? Ah, bueno. no. Es para, tengo la duda, la ley espiritual y la ley civil son hechas por el hombre, diseñadas por él, pero inspiradas por Dios, más la ley moral es hecha por Dios y escrita por Dios, o cómo es ¿Cómo así es como lo ahí? entiendo, o estoy mal. Preguntémosle al público, Freddy Vargas. Yo escuché ley espiritual. Ley espiritual, No, hermano. perdón, no. La ley ceremonial y la ley civil son hechas por el hombre y la ley moral es escrita o sea, la ley moral es hecha bueno, es escrita por Dios y escrita en el corazón de nosotros. Y la ley ceremonial y civil son hechas por el hombre, inspiradas por Dios, ¿o cómo es? No, toda la ley es inspirada por Dios, hermano. Toda la ley es dada por Sí, Dios. Incluso en el Antiguo Testamento todas se dieron por Dios. Una gran parte, por no decir todas, se le pasó a Moisés y él escribió.
Sí, toda la ley fue dada por Dios. La ley que están hablando ahora, no sé si de pronto la está asociando, es la ley moral que se escribe en el corazón de los creyentes con el nuevo pacto que está explicando el pastor en Jeremías 31. ¿Sí? Ahora, esa es la que se escribe en el corazón, refleja el carácter de Dios, ¿sí? Y esa es la que realmente es una de las pruebas que evidencia de que estamos conociendo a Dios, porque estamos conociendo su carácter automáticamente cuando somos cristianos. Pues, pastor, no sé, hermanito, si le respondí la pregunta o le aclaro algo, o aclaramos alguna otra cosa. Bueno, yo quiero aportar algo, Wilson. ¿Por qué hablamos de la ley escrita en el corazón como la ley moral de Dios? ¿Por qué es la ley moral de Dios la que es escrita en el corazón? ¿Sí? Eso quiero aclarártelo. La ley que fue escrita en las tablas, ¿quién la escribió? Dios, Dios la según lo que escribió. tú nos... Sí, Señor. Dios con su dedo escribió la ley en las tablas. Con el dedo de Dios, él escribió la ley civil y la ley ceremonial. No, Señor, o sea, yo entiendo que no lo hizo. No lo hizo. Entonces, mira que hay una diferencia. La ley moral que fue escrita por el dedo de Dios, esa ley moral es escrita en el corazón del hombre, otra vez por Dios. ¿Ves? Entonces, es la ley moral la que es escrita en el corazón del hombre. Sí, ¿Listo? esa parte la entiendo. La que estoy confundido es en la ceremonial y la civil. Son escritas por el hombre, más son inspiradas por Dios en el hombre, Exacto, ¿sí? sí, son escritas Ah, por el ok. hombre, Moisés las escribió, fueron inspiradas por Dios, pero solo la ley Ah, moral fue ok. escrita por el dedo de Dios. Pastor, Ah, no ok, listo. tenga que ver con Bueno, el propósito, porque la ley moral, como estamos viendo, refleja el carácter moral de Dios y aplica a todos los hombres, como decía Juan, en las leyes civiles, no. Y la ley civil tenía un propósito, era regular a Israel como nación, que la cosa funcionara como una constitución dentro de las normas que Dios había diseñado. Y la ley ceremonial también apuntaba a Cristo, apuntaba al sacerdocio, ¿sí? Sí, o sea, Dios tenía un propósito con tanto la civil como la ceremonial, apuntando a Cristo en muchos aspectos. Cristo es la consumación de esa ley, pero realmente la ley moral, por reflejar el carácter moral de Dios, es la que permanece. Dios no nos va a juzgar si nos lavamos las manos, si hicimos ciertos ritos, pero sí nos va a juzgar por matar, por adulterar, ¿sí? Entonces es como también la trascendencia de las leyes. pues, pastor, aunque, bueno, la ley ceremonial, igual sabemos de que la iba a cumplir Cristo. Iba a ser cumplida en Cristo, entonces no tenía sentido que Dios también la escribiera en el corazón. Y la ley civil, como dice Jason, era para dirigir la nación civilmente, en penal y en civil, era para dirigirla, entonces no tenía sentido, esa igual la tenemos que conocer. Pero yo creo que sí va a haber un juicio que esté relacionado, por ejemplo, con la ley civil, porque está relacionada con la ley moral. Por ejemplo, tratar de cumplir las leyes civiles de mi nación le pega directamente también a las leyes morales, ¿no? De alguna manera, indirectamente, pero sí están relacionadas. Entonces, Si nosotros igual, podemos decir, Freddy Vargas, que toda la ley se deriva de la ley moral, porque las leyes ceremoniales tienen que ver con la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos que nos enseñan cómo adorar a Dios. Y mucho de la ley ceremonial tiene que ver con eso. Las leyes civiles tienen que ver mucho con la segunda tabla de la ley, que es cómo tratar a mi prójimo, cómo relacionarme con las autoridades, por ejemplo. Entonces, es como si de la ley moral de los 10 mandamientos se desprendieran un montón de mandamientos a los que llamamos leyes civiles, sanitarias, ceremoniales, etcétera. ¿Listo? Pero, pero los mandamientos, digamos que el corazón de todo ese montón de leyes son los 10 mandamientos escritos por Dios en las tablas y escritos en el corazón de los creyentes. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un poco acerca de los efectos de la ley escrita en el corazón del creyente. ¿Listo?
Bueno, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta, pero no voy a poner la musiquita, tranquilo. Y esta pregunta, ¿a quién se la hacemos? Hagámosela a Juanca. Juanca, al tablero, Juanca. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la ley escrita en el corazón de todos los hombres y la ley escrita en el corazón de los creyentes? Uy. No, pues creo que no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea que Porque, lo mismo es un impío que un cristiano. no, El amor. pero los Guaca, dos tenemos, guaca, ética, ética. yo no me acuerdo, pero los dos tenemos, o sea, tanto el creyente como el no creyente tiene la ley escrita en el corazón. La forma, o sea, creo que viene a cambiar, digamos lo que dijo Wilson, el amor. eh, la comprendemos pues de una manera diferente, precisamente porque ya hemos nacido de nuevo y el Espíritu revela nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El creyente, o sea, el no creyente sabe que hace mal y por eso castiga, no sé, en una tribu indígena, el ladrón le cortan una mano, ¿sí? Por ladrón. Entonces sí están ellos entendiendo la ley, pero no es la misma comprensión de la ley que un creyente que ha nacido de nuevo por obra del Señor. Pastor, no Bueno, sé si también tenga que ver con el efecto, porque cuando hablamos que la ley está escrita en el corazón de todos los hombres, cuando Pablo habla de eso, habla que la ley va a ser como su propio testigo de lo que pecó, ¿no? O sea, le va a jugar en contra. va a ser su Entonces, juez. va a ser el juez, la ley misma. En ese sentido, pues la ley no es una amiga. Mientras que cuando el Señor escribe la ley en nuestros corazones, no lo hace para acusarnos, sino nos la hace para capacitarnos para poder cumplirla. No sé si tenga que ver con eso. Tiene todo que ver con eso, Jason. Muy bien. Fuiste a la médula. Wow. Mira lo que dice. Esto es más o menos lo que tú querías decir, Jason. La ley escrita en el corazón de los hombres es un juez. La ley escrita en el corazón de los cristianos es un gobernante. La ley escrita en el corazón del cristiano lo empuja a obedecer los mandamientos. Gobierna la ley el corazón del cristiano. No solamente juzga sus pensamientos, sino que lo motiva a obedecer. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es la conversión. Ese texto es muy parecido al de Jeremías, si ustedes lo ven. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Ven la diferencia? Los gentiles que no conocen a Dios y los judíos que no son conversos no andan en los estatutos de Dios. No quieren y tampoco pueden, porque están tienen ese corazón de piedra y están muertos en sus delitos y pecados. Pero los creyentes, en nosotros se ha escrito la ley en nuestro corazón para que andemos en los estatutos de Dios, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces la ley para nosotros los cristianos no es un juez, porque los cristianos ya no somos juzgados. Ya fuimos juzgados en Cristo, Él recibió el castigo que merecíamos. La ley nos gobierna. Solamente un creyente puede decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi delicia. Solamente un creyente sería capaz de escribir el Salmo 119, dedicándole todo ese salmo tan grandotote a los mandamientos de Dios, porque ama la ley de Dios. El hombre impío no ama la ley de Dios. ¿Cómo va a amarla? Si es un juez. El cristiano ama la ley porque la ley se convierte en ese sentido como en un amigo, un colaborador para enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Le va a enseñar cómo agradar a Dios. ¿Cómo no vamos a amar algo que nos dice cómo amar a Dios, cómo servirle a Dios? Les voy a poner un ejemplo.
¿Hay aquí algún soltero? Ah, sí, Juan. Juan Esteban. ¿Sí? Juan Esteban. Ah, yo tengo 4 hermanas. Una de ellas, la más joven, está soltera. Vamos a imaginarnos. Ah, Juanca la conoce, trabaja con él. Un día te lo presento. Muy querida. Vamos a imaginarnos que por cosas de la vida, es una locura lo que voy a decir, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que por cosas de la vida tú terminas interesado en mi hermana y empiezas a cortejarla. Pero resulta que cada vez que tú la llevas a lugares finos, ella se ofende y te deja tirado en la puerta y se molesta contigo y se va. Y tú sufres porque no entiendes. Tú inviertes mucho dinero para llevarla a restaurantes costosos, a salidas así, pero a ella eso le molesta. Yo creo que si tú estás viviendo esa situación y yo te digo cómo agradar a esa mujer, tú vas a querer ser mi amigo, ¿sí o no? Tú vas a decir, uy, me conviene ser amigo del pastor Sergio porque él me va a revelar cierta información para agradarle a la hermana. ¿Ves? Entonces, te conviene que seamos amigos porque yo te voy a enseñar cómo agradar a mi hermana María y te voy a explicar de paso por qué a ella le molestaría. A ella le gustan son las cosas sencillas, las cosas humildes, las cosas ostentosas la aburren y la espantan. ¿Ves? ¿Qué estoy haciendo yo? Algo parecido a lo que vemos acá. La ley me dice cómo agradar a Dios. Al ser cristiano, voy a estar muy agradecido con la ley porque me enseña cómo agradar a Dios. ¿Ves? Es igual, es igual. ¿El impío tiene parte en esto? No, porque al impío no le interesa agradar a Dios, tampoco le interesan los mandamientos de Dios, pero a nosotros sí. Nos interesa amar la ley, nos interesa cumplir los mandamientos de Dios, porque nos interesa siempre agradar a Dios. Pastor, ¿Sí? podemos decir entonces que, bueno, de pronto sea una salvedad lo que vaya a decir, pero la ley civil es igual o podría verse igual que la ley moral, digamos para lo que, como para lo que fueron creadas. Sí, pues estábamos hablando que la ley civil y las leyes ceremoniales, pues digamos que eran como para el pueblo israelí, como para dar una forma de vivir, ¿sí? Como, pero entonces así mismo con la ley moral, porque la ley moral nos aparta del impío, nos ayuda a cómo vivir, nos guarda, nos alienta. Entonces, digamos que sí, podríamos decir que es como lo mismo No, no es lo en mismo. cuanto Yo a creo su que propósito. como decía Jason, Jonathan, la ley ceremonial tenía un propósito, la ley civil tenía un propósito, pero el propósito de la ley moral es supremo, es distinto. Y la ley moral escrita en nuestros corazones nos capacita para agradar a nuestro Dios. Entonces, por eso amamos la ley moral. Cada uno cumplió su propósito, pero la ley moral tiene un propósito especial en la salvación de los cristianos. ¿Listo? En ese sentido es totalmente diferente. Está por fuera de categoría. Pero en un sentido la ley no sigue siendo un juez también. O sea, si yo incumplo la norma que es la ley, que siempre lo hago, tengo que igual correr a Cristo. O sea, la ley me sigue juzgando, ¿sí? Y cuando veíamos por allá el texto de que Jesús dice que solo con mirar ya estoy adulterando, y eso sucede todo el tiempo, ¿no? O alguno de ustedes es santo. Pero Bueno, Entonces, todo el tiempo sucede, entonces no nos juzga, pero entonces al mismo tiempo esto me lleva a que yo mire a aquel que cumplió la ley perfectamente. O sea, pues ahí no sé, estoy como enredado con sí, eso. mira, la ley sigue siendo todavía, a ver, los cristianos conocemos la ley en sus 3 formas. Conocemos la ley escrita en nuestros corazones como seres humanos. Conocemos la ley escrita en las tablas, porque tenemos la ley escrita en la Biblia, sí o no. Pero también tenemos la ley escrita en nuestros corazones.
¿Listo? Las tres las tenemos. Un hombre puede ser experto en la ley y conocer las tablas de la ley y no tener la ley escrita en su corazón. Un hombre puede tener la ley moral escrita en su corazón porque es criatura, pero no tener la obra de la ley escrita en su corazón en el sentido de querer obedecer esos mandamientos, como lo hemos explicado hoy. ¿Ves? Entonces los cristianos tenemos las tres formas, no solamente una. ¿Y en qué sentido la ley es juez? En el sentido de pronto de que nos advierte lo que es malo, pero la ley no me condena. Y Pablo dedica buena parte del libro de Romanos a explicar que, como dice Romanos 8, ya no hay, para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. La ley se ha cumplido para nosotros en la persona de Cristo. La ley no puede condenarnos. La ley nos sirve para saber cómo agradar a Dios, pero no agradamos a Dios, no obedecemos la ley para ser salvos. Obedecemos la ley porque somos salvos. Ese es el orden de las cosas. Recibimos un corazón nuevo y ese corazón nuevo quiere obedecer los mandamientos de Dios. ¿Listo? Hay una frase que nos dijo el pastor Sam Waldron que resume la clase que hemos visto el día de hoy. Quiero compartirla con ustedes. Concluimos entonces que tener la ley escrita en el corazón es tener la ley de Dios instalada en nosotros como el poder gobernante de nuestras convicciones, afectos, obras y acciones. Esto significa ser convencidos de la santidad y autoridad de la ley, asombrarnos por su justicia y bondad y ser controlados por su sabiduría e instrucción. Eso, y nada menos que eso, es tener la ley de Dios escrita en el corazón. Tremendo, ¿no? No sé, Waldron es tremendo. Hermanos, tener este entendimiento de la ley tiene fuertes implicaciones, como se dieron cuenta, en temas como el bautismo, por ejemplo. Tiene implicaciones incluso escatológicas de cómo nosotros vemos a Israel y a la iglesia. Porque aquí el profeta, en Jeremías 31, ¿recuerdan? Habla de estas palabras cumpliéndose ¿en dónde? ¿En los gentiles o en Israel? ¿En quiénes? En el pueblo, en los elegidos, ¿no? Israel. O sea, Dice Israel. Dice Israel en Jeremías 31, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cómo así? ¿Pero no es con la iglesia? Sí, mira que Dios aquí no está haciendo distinción entre el Israel nacional y el Israel espiritual. Israel para Dios el verdadero Israel de Dios son su pueblo, Creyentes. son los creyentes, sean judíos o sean colombianos, el Israel de Dios siempre ha sido y será la iglesia. ¿Ven? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. En 8 días, Dios mediante, continuamos y ya creo que en 8 días terminamos esta exposición de la ley y el evangelio. Y ya volvemos a retomar las exposiciones que teníamos de los devocionales y la exposición que tenía Jonathan y Daniel, creo que tenía. Sí, creo que eran ustedes dos, ¿no? Sí, señor. Y ya terminamos y damos por terminado ya con las exposiciones de ustedes el tema de la ley. ¿Listo? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna cosa que quieran decir ya para terminar? Pastor, de la pregunta esa última que usted hizo entre la diferencia, también podremos añadir que todos los hombres que no son cristianos la tienen distorsionada en su corazón. Creo que Waldron es el que le llama, ese es Sproul, le llamaba la obra de Dios, la obra de la ley, le llamaba la obra de la ley. Así le dice Pablo, la obra de la ley escrita en el corazón. Está distorsionada, tienen sombras de la ley, por eso es que hay unos que ven que robar es malo sin necesidad de que de alguna manera se les tenga que enseñar como en la Biblia. Y el cristiano sí lo tiene claro. Pero entonces, pastor, ¿se puede ser salvo sin cumplir la ley? Lo digo, digamos, por el ejemplo de el ladrón que se salvó cuando estuvo en la muerte de Jesús, ahí en la crucifixión, él no cumplía la ley. ¿El corazón de ese ladrón fue cambiado?
Si la cumple una vez Bueno, Cristo, la su Salvador, ¿no? salvación no es por cumplir la ley, la salvación es por la fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en su vida y muerte. ¿Listo? Eso nos dice los fundamentos de nuestra fe cristiana. ¿Sí? Es por la fe en Cristo Jesús, por haber Sí, creído. no, yo lo que creo es Si una que, pe- yo creo que si una Jonathan va persona- más allá, Freddy Vargas. Yo creo que No, pastor, lo que pasa es que si una persona cree y al segundo muere, esa persona va para el cielo. Sí, ¿Sí? pero yo Eso creo es que claro. Jonathan, Pero Jonathan, la pregunta de Jonathan es, espérate, la pregunta de Jonathan es si la persona tiene la posibilidad de tener un espacio de cumplir la ley de tiempo. Claro, los frutos se tienen que ver, Jonathan. Se tienen que ver los frutos. ¿Cuál es la evidencia de la fe? El cumplimiento de la ley. Sí, yo lo que creo es que, así como lo explicó lo último que dijo Freddy Vargas, todos los cristianos van a tener un corazón nuevo que tiene esa disposición para obedecer los mandamientos. Sea que les dure 10 años su conversión en esta tierra o duren 20 minutos. ¿Cuánto duró el proceso de santificación del ladrón en la cruz? 20 minutos, 3 horas, lo que haya durado. Pero sí lo vivió. Nadie se salta ninguna parte de la salvación, de la cadena de la salvación. También digamos que el ejemplo que pone Jonathan, claro, es que es muy extremo. Porque digamos que no podemos tomar el parámetro del hombre en la cruz para dar como una generalidad, porque no se pasa lo mismo que un niño en el vientre de la mamá puede ser salvo. Alguno diría sí, porque Juan el Bautista, la Biblia dice que Dios llenó del Espíritu Santo a Juan estando en el vientre. Entonces es algo particular que pasó de lo cual no podemos crear como generalidades. Entonces, yo creo que también está como ahí, o sea, ese ejemplo de pronto no es como el más acertado. Ok. Bueno, bien. Listo. Terminamos. En 8 días ya concluimos el tema. Dios los bendiga. Cuídense. Hermano. Amén. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, pues. Chao, chao. 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 Dios los bendiga. Chao.